Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, Gaster Gel Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 64. Nezu colgó el teléfono en miniatura en su oficina después de haber hablado por teléfono con uno de los alumnos de la UA. El hecho de que uno de los 10 mejores héroes profesionales no pudiera hacer el trabajo indudablemente haría que el resto de los que estén considerando perseguir a los fugitivos se cuestionen a sí mismos. O, para algunos que posiblemente eran más tontos, pensarían que podrían alterar significativamente su clasificación al lograr algo que alguien mucho más alto que ellos no pudo. Sin embargo, eso era si se podía encontrar o no a los 3 fugitivos. La descripción que Ryukyu había dado era inquietante, ya que era difícil determinar quién podría, a sus ojos, haber rescatado a los adolescentes. Si hubiera sido alguien con intenciones malvadas, ofreciendo una mano amiga a cambio de algo notorio, efectivamente se quedaron en la oscuridad. Muy bien podrían haber sido un par de personas con tendencias revolucionarias, leyendo ese libro extravagante escrito por Destro que había estado circulando últimamente. Los adolescentes que se habían estado entrenando para ser héroes que se rebelaban contra el sistema en el que habían estado aprendiendo bien podrían ser vistos como un tipo de héroe completamente diferente. Por ahora, sin embargo, tuvieron que redoblar esfuerzos para encontrar a los estudiantes. También tuvo que dar la noticia al estudiante que estaba frente a él. Parecería que después de una serie de conflictos, sus amigos han logrado escapar con la ayuda de alguna interferencia externa, declaró el director. Se ha convocado a más agencias y actualmente están buscando en el área donde fueron vistos por última vez. Ya veo, dijo Midoriya, asintiendo con comprensión. ¿Sabemos cómo escaparon? Nezu hizo una pausa antes de responder. Ryukyu había sido bastante clara en lo que había presenciado y el registro saldría en breve, tratando de descubrir si alguien que vivía en la zona tenía una peculiaridad cercana a lo descrito. Si bien es probable que se le pueda confiar a Midoriya la información, la mente de Nezu regresó al momento en que la Liga de Villanos se había infiltrado en la escuela. Los delincuentes lo habían hecho con algún tipo de información privilegiada. Si bien las probabilidades de que fuera Midoriya eran bajas, todavía había una posibilidad minúscula. Había una mayor probabilidad de que fuera alguien de su clase y era muy plausible que Midoriya compartiera la información con el informante. Actualmente está bajo investigación, dijo. Cuando descubramos algo, nos aseguraremos de hacérselo saber a usted y a sus amigos. Eso es muy apreciado, dijo Midoriya, con una pequeña sonrisa cruzando los labios. El personal aquí hace creer que usted y sus amigos se han puesto en contacto con cada una de las agencias en las que estudiaron. Es comprensible que todos estén preocupados por sus amigos, solo puedo imaginar por lo que todos están pasando actualmente. Sin embargo, les imploro a todos que dejen la situación en manos de los profesionales. Si bien estaba claro que a Midoriya no le gustaba la sugerencia, no tuvo más remedio que asentir. Como desee, señor, dijo el estudiante de cabello verde. Tan pronto como llegue algo, háganoslo saber. Por supuesto, dijo Nezu mientras veía a Midoriya dirigirse hacia la puerta. Frotando sus patas, sabía que cuanto más tiempo permanecieran sueltos los 3 estudiantes, peor sería a la larga. Wano había tenido tal mancha en su historial durante algún tiempo. Este año había sido una pesadilla tras otra. A este ritmo, tendrían la suerte de recibir la mitad de los solicitantes que tenían al comienzo del primer semestre. Siempre que no pasara nada peor antes de que terminara el año. Midoriya permitió que un ceño poco característico cruzara su rostro cuando salía de la oficina del director. El hecho de que no le hubieran dado ninguna información valiosa en particular fue muy decepcionante. Había suficiente que saciaría a algunas personas, pero se trataba de sus amigos de los que se hablaba.
Se trataba de personas con las que compartían comidas a diario y con las que habían luchado tanto en ocasiones regulares como en contra. Saber que habían luchado contra varios profesionales era algo que podrían haber asumido con pocas posibilidades de que estuvieran equivocados. Incluso si Nezu no le hubiera dicho que estaría en las noticias o en las redes sociales antes de que terminara el día, Midoriya supuso que esta era solo la forma en que el director trataba de mantenerlos en una buena posición. Después de todo, del número de primeros años que habían comenzado el año en el curso de héroe, su número había disminuido a menos de la mitad tanto de los que se habían ido como de los que lo habían hecho. Tiró la cabeza hacia un lado violentamente en un intento de deshacerse de esos pensamientos de su mente. Los de 1B no merecían morir y, en una línea de tiempo alternativa, muy bien podría haber aterrizado en el otro lado de la moneda y terminar en esa clase en lugar de 1A. Si ese hubiera sido el caso, ¿podría haber hecho una diferencia? ¿Podría haber alguna posibilidad de que alguno de ellos hubiera sobrevivido? Golpeando su puño contra la pared, Midoriya apretó los dientes. Se estaba frustrando cada vez más por todo lo que le habían dicho en los últimos días y le estaba quitando todo lo que tenía para mantenerlo todo. Su mentor, All Might, le había dicho una cosa, sus amigos otra e incluso ahora podía darse cuenta de que el director le estaba ocultando información. Fue tan frustrante. Por un breve momento, consideró una opinión teórica que no había contemplado hasta ahora. Le habían dicho lo que harían sus amigos, lo que haría su mentor e incluso lo que se esperaba que hiciera. Sin embargo, ninguno de estos sacó a la luz lo que haría Shirou. Midoriya estaba más que consciente de que Shirou era el responsable de la situación en primer lugar, pero eso no significaba que no pudiera tratar de imaginar lo que haría su compañero si el zapato estuviera en el otro pie. Midoriya no tardó más de unos segundos en darse cuenta de qué era lo que haría Shirou, y sería lo único que esencialmente no podría hacer si quisiera mantener vivos sus sueños de ser un héroe. Incluso si se convirtiera en un héroe, ¿confiaría la gente en su ayuda si supieran lo que estaba ocurriendo? ¿Podría ser alguien en quien los civiles tuvieran fe? ¿Sería reconocido siquiera en las calles, o sería un héroe sin ningún aplauso público? Midoriya no pudo evitar concentrarse en su infancia, en cómo los niños de la escuela pasaban cartas coleccionables y figuras de acción. Las clasificaciones de héroes profesionales y sus logros más recientes se extendieron por las aulas como la pólvora. Incluso cuando no había tenido una peculiaridad, había soñado con ser mencionado en esas conversaciones. Sin embargo, en esos momentos, un héroe del que solo había oído hablar en la más mínima dosis, e incluso entonces lo hizo en susurros silenciosos, como si el héroe nunca hubiera existido en absoluto. Quizás su maestro de aula, el héroe profesional era Seread, podría brindarle una idea que faltaba. O, si no, al menos podría proporcionar una perspectiva diferente. Entonces, para no sonar desagradecido por la salvación y todo eso, nos salvaste, ¿verdad? Preguntó Hiro mirando directamente a los 4 miembros de las gatitas salvajes. A su lado estaban Bakugo y Yaoyorozu, los 3 luciendo maltratados y exhaustos después de sus continuas batallas contra múltiples héroes y compinches. A pesar de eso, aunque eran mucho peores para el desgaste, todavía estaban preparados para entrar en acción en caso de que esto resultara ser una especie de trampa elaborada. Tenga la seguridad de que no queremos hacerle daño, dijo Manadlai, levantando las manos para hacer un gesto de que no iba a atacarlos. No te llevaremos de regreso a los Estados Unidos, ni te entregaremos a las autoridades. ¿Y por qué deberíamos creerte? Gruñó Bakugo. Hiro no pudo evitar sentirse agitado porque creía plenamente que estaba en igualdad de condiciones con Ryukyu y que tenía una buena posibilidad de salir victorioso. Lo bien que había estado luchando contra el héroe de los 10 primeros era impresionante, pero aún era discutible si Ryukyu había estado haciendo todo lo posible. Después de todo, la propia Hiro había logrado lanzar lo que parecía un ataque significativo cuando Ryukyu había llegado al campo de batalla. La única razón probable por la que lo había hecho era porque el héroe había subestimado sus capacidades. Si Ryukyu hubiera llegado con la pura intención de dejarlos inconscientes en lugar de tratar de convencerlos de que se rindieran, bueno, ella particularmente no deseaba pensar en esa posible línea de tiempo.
Sabemos que estás nervioso, pensaría que sería una tontería si no lo estuvieras, dijo Tiger, su imponente figura no ayudó a transmitir ningún mensaje pacífico. Si se tiene en cuenta, no sería un buen augurio para nosotros en los medios si se descubriera que cazamos presas furtivas de otro héroe. Debidamente anotado, dijo Yaoyorozu, aún sin cambiar su postura. Ustedes 4 están bastante lejos de casa, ¿hay alguna razón por la que estén en la ciudad? Originalmente fuimos convocados para ayudar en una misión por uno de tus maestros, Midnight, explicó Pixiebot. Ella había enviado la invitación a varias agencias y no estábamos obligados a responder a la llamada, pero decidimos hacerlo porque sabíamos que había más. Midnight pudo haber sido el encargado de enviar la solicitud, pero sabíamos que el plan lo había hecho otra persona. ¿No te habría hecho eso más cauteloso de unirte, sabiendo que había información engañosa? Preguntó Hiro. Excepto que sabíamos quién era el que movía los hilos, dijo Ragdoll. Fue porque sabíamos quién era lo que decidimos aceptar en primer lugar. Tu peculiaridad, lo has estado observando todo este tiempo, gruñó Bakugo mientras conectaba los puntos. Ragdoll asintió con la cabeza. Cuando fuimos atacados en el bosque mientras todos ustedes estaban allí, fui atacado por un villano que intentó capturarme. Shiro evitó que sucediera y casi muere más tarde en la noche. Al principio quería verlo durante su recuperación. Cuando comenzó a moverse mucho antes de lo que tenía derecho después de las lesiones que sufrió, no pude evitar preocuparme. ¿No lo ves en un estado físico ni nada de eso? Cuestionó a Yaoyorozu. No, aunque lo veo como una imagen espectral, casi como un faro de luz, no puedo ver nada más que eso, respondió Ragdoll. Lo he visto ir de un lugar a otro y, a través de un poco de investigación, creímos plenamente que estaba cumpliendo con lo que Midnight nos pedía. Eso no es todo lo que hay, acusó Bakugo con dureza. La reacción inmediata de Ragdoll confirmó su teoría. Un día, comenzó Mandalay, sabiendo lo difícil que era para Ragdoll expresarlo con palabras. La luz de Shirou se apagó. Ese fue el día en que la Liga de Villanos atacó los exámenes de licencia provisional. Ragdoll temía lo peor y no pudimos evitar preocuparnos también. Los 3 adolescentes que habían estado en el examen en ese momento recordaron vívidamente exactamente lo que había sucedido y cómo Shiro esencialmente los había llevado a todos a un plano de existencia diferente. No era de extrañar que el don de muñeca de trapo no hubiera podido localizar a Shiro en ese momento. Dado que Shirou deseaba mantener en secreto exactamente cuáles eran sus habilidades, Hiro decidió cambiar rápidamente la conversación al tema original. Eso todavía no explica por qué decidiste salvarnos. No sabemos qué es lo que Shiro está planeando, pero creemos que necesitará toda la ayuda que pueda obtener. Si bien no podemos ayudarlo directamente debido a nuestra posición como héroes, podemos ayudarlos a ustedes 3 a unirse a él y agregar su fuerza a la suya, dijo Pixiebot. Espera, ¿quieres decir que sabes dónde está? Preguntó Yaoyorozu, abandonando su postura por primera vez y relajándose con los 4 héroes. Una vez que volvió su luz, nunca dejé de mirar, dijo Ragdoll, con una pequeña sonrisa adornando sus labios. Ustedes 4 son patéticos. Escupió a Bakugo con disgusto. ¿Qué? Gritó Mandalay. ¿Cómo te atreves? Tigre gruñido. Bakugo no está equivocado, dijo Hiro con calma. Si bien era de esperar las miradas que le daban las gatitas salvajes, la mirada que Yaoyorozu le lanzó dolía. Sin embargo, podía entenderlo, dado que Yaoyorozu había pasado la mayor cantidad de tiempo con Shirou, incluso habiendo entrenado con él directamente durante sus pasantías. Se les dio una oportunidad de oro para reunirse con él, pero ese no era su objetivo. Los héroes frente a ellos no debían saber eso, sin embargo, su mentalidad necesitaba ser abordada directamente. Dices que al rescatarnos y llevarnos a Shirou, estás pagando una deuda que le debes por haber salvado a uno de los tuyos. Eso no es pagar su deuda, eso es usar a alguien más para satisfacer su propio sentido de la justicia. Dices que los 4 no pueden ayudarlo porque pondrá en peligro tu posición como héroes profesionales. Su reputación no equivale a una vida salvada. No sabes de lo que estás hablando. Hiro sabe exactamente de lo que está hablando. Corta Bakugo.
Hiro hizo una pausa momentánea mientras consideraba que Bakugo, por lo que se sintió como la primera vez, en realidad se había referido a ella por su nombre y no por un término despectivo. Quizás esta era su forma de demostrar que ahora la consideraba más que una extra. Dejando a un lado la repentina muestra de respeto de Bakugo, Hiro todavía tenía que dirigirse a las gatitas salvajes y salvajes. Ustedes cuatro están tan preocupados por sus posiciones, pero ¿han considerado siquiera a los que están parados frente a ustedes? Quieren pagar una deuda sin riesgo para ustedes mismos. ¿Sabes a qué nos hemos arriesgado? Todo. No sabemos si después de lo que hemos hecho desde que dejamos los Estados Unidos, alguna vez será perdonado. Nuestros padres se sintieron muy orgullosos cuando descubrieron que íbamos a una escuela de tan buen renombre, y ahora ni siquiera sabemos si volverán a hablarnos. Podríamos pasar años en prisión y nuestros sueños de ser héroes podrían ser destruidos. En comparación, ¿qué ha decidido arriesgar? Ni siquiera ustedes mismos han decidido arriesgar a 3 adolescentes que ya están siendo casados en su lugar. Esta vez, ninguno de los miembros de las gatitas salvajes y salvajes pudo replicar lo que se había dicho. Su silencio habló lo suficiente. Bakugo decidió que ni siquiera deseaba escuchar cualquier excusa patética que se les ocurriera y pasó directamente junto a ellos, sin pedir disculpas, golpeando con el hombro a tijera en el camino. Hiro lo siguió, pero decidió no golpear a ninguno de ellos en el camino. Ella sintió que sus palabras habían hecho un daño más que suficiente. «¿Vienes con cola de caballo?», gritó Bakugo, sin siquiera molestarse en mirar por encima del hombro para comprobar si ella se unía a ellos. Hiro miró para ver si su compañera estaba pasando. Le tomó más tiempo del que le gustaba particularmente, pero finalmente Yaoyorozu se dirigió hacia donde los otros 2 adolescentes marchaban alejándose de los héroes. De espaldas a ellos, Hiro no pudo evitar escuchar a Ragdoll gimiendo. «Pero, pensé que estábamos haciendo lo correcto». Aizawa miró a su alumno con la mirada en blanco que había rodeado su rostro durante muchos años. «La definición de heroísmo», repitió después de haber escuchado lo que Midoriya le había pedido. Por mucho que deseara poder implementar la explicación estandarizada que se enseñaba en la academia, sabía que eso no era lo que Midoriya deseaba escuchar en este momento. Este niño, no, toda la clase que enseñó, había pasado por demasiado para los niños que apenas comenzaban a creer que realmente podían convertirse en héroes. Por los momentos más breves, recordó su propio tiempo estudiando en los Estados Unidos. Y cuando había sufrido su mayor pérdida. Dado todo lo que había sucedido, tal vez estaba destinado a que Midoriya se acercara a él sobre el tema. Durante mi juventud no estaba seguro de tener lo necesario para ser un héroe, dijo lentamente. Mi peculiaridad no fue construida exactamente para destacarme entre los otros héroes de la época. Ni siquiera se destacó con los estudiantes con los que estudié. Durante un tiempo, no estuve seguro de si ese era el camino que quería tomar. Y luego lo perdí todo. Midoriya se puso visiblemente rígido ante la cruda honestidad que emitía su maestra de aula en ese momento. Muy bien podría haber renunciado a tratar de convertirme en un héroe ese día, continuó Aizawa. Casi lo hice para ser justo. Sin embargo, hoy soy un héroe por ese día. Soy el mismo héroe que estaba siendo formado antes de ese evento, ¿quién lo diría? Sin embargo, puedo decirte que los eventos y circunstancias que te han llevado a estar aquí en este momento darán forma no solo a tus días como héroe, sino a tu vida fuera de él. Siempre te preguntarás si tomaste la decisión correcta, si tomaste el camino correcto y si, después de todo, hiciste lo correcto. Sin embargo, cada día darás un paso más hacia adelante, superando tus límites y dudas sobre ti mismo hacia una meta en la que crees que tus acciones hacen del mundo un lugar mejor, incluso si nadie lo nota. Esa es mi definición de heroísmo. Pasaron los segundos antes de que Midoriya asintiera con la cabeza. Gracias, dijo antes de asentir cortésmente con la cabeza y alejarse. Aizawa observó la forma de Midoriya alejándose, esperando haberle dado al niño el consejo que necesitaba escuchar. Ahora, más que nunca, se requería que la próxima generación mostrara su temple. Y la clase 1A estaría a la vanguardia.
Aquí está el último de ellos, dijo Eri mientras le entregaba el último de los platos sucios a Shirou, habiéndolos sacado de la mesa donde Rin todavía estaba sentada. Gracias, dijo Shirou mientras tomaba los platos ofrecidos con su brazo metálico, con los ojos de Eri fijos en la extremidad artificial durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Sabes? Solía conocer a una niña pequeña como tú una vez antes. ¿En serio? Preguntó Eri, mirándolo con asombro. ¿Cómo era ella? Bueno, tal vez después de que termine de limpiar pueda contarte un poco sobre ella, ofreció Shirou. ¿Podrías decirme su nombre primero? Preguntó Eri, queriendo al menos obtener un toque de información para continuar antes de tiempo. Su nombre era Yasbiel von Einsbern, dijo Shirou lentamente, sus ojos se volvieron distantes por un breve momento. Ilyesbol, dijo Eri, tratando de averiguar la pronunciación correcta. Si es un poco más fácil, la conocí por Ilya, dijo Shirou, regalándole a Eri una pequeña sonrisa. Ilya, repitió Eri, la palabra sonaba tan extraña en la lengua. La sonrisa de Shirou se hizo un poco más grande. La sonrisa fue notada no solo por Eri, sino también por Rin, quien no pudo evitar imitar la sonrisa cuando salió del comedor para dejarlas a las dos solas. Capítulo 65. Stein a menudo prestaba atención a las noticias, una vez que superaban la glorificación de todas las falsificaciones, las verdaderas noticias del mundo realmente podían aparecer. También fue una fuente fácil de información con respecto a una serie de situaciones. Cada día que pasaba y no se anunciaba el descubrimiento de la ubicación de una red criminal, a menudo significaba todo lo contrario. La población estaba controlada por los medios de comunicación, por lo tanto, a la población solo se le debían mostrar las cosas que más le importaban. Por eso fue levemente sorprendente cuando apareció el siguiente artículo de noticias y mostró lo que hizo. Sin embargo, estaba claro por qué tenían que mostrarlo. La mayor parte del metraje se mostró a través de cámaras manuales, probablemente personas cercanas que filmaron la acción que tenía lugar. Al haberlo filmado, habían forzado la mano de los medios. Al usar el metraje, podrían manipularlo para que se adapte mejor a sus necesidades. Una solución mucho mejor que permitir que las imágenes se publiquen en foros en línea y permitir que la población decida por sí misma con respecto a las imágenes. Eso aún sucedería, pero al menos esto detendría el flujo. Era lo mejor que podían hacer. ¿Qué parece estar sucediendo en el mundo de hoy?, preguntó Gentle mientras entraba a la habitación antes de sentarse en el sofá cercano. Parece que algunos niños les mostraban a las falsificaciones para que, resumió Stein. 3 adolescentes lograron contratar una agencia completa antes de escapar cuando eran cazados por uno de los peces gordos. Mi palabra, deben ser bastante fuertes para hacer tal cosa, comentó Gentle. Me pregunto cómo se las arreglaron para escapar. Si tienes a todo el mundo cazándote, no importa cómo te escapes, sino con qué frecuencia te escapes. Nunca serás más que otra mota si te atrapan de inmediato. Serás olvidado y muy pronto todos habrán olvidado el terror que provocaste. Hubo una pequeña pausa cuando la noticia cambió y Gentle dirigió su atención a su compañero villano. ¿Es eso lo que temes manchar, ser olvidado? Stein miró por encima del hombro y miró amenazadoramente a Gentle antes de que una sonrisa malvada se extendiera por su rostro. Con lo que he logrado, nunca seré olvidado. ¿Pero qué hay de ti? ¿Alguien sabe siquiera quién eres? Gentle se burló del comentario. No importa si se conoce mi nombre, siempre y cuando aquellos a quienes desafío sean llevados ante la justicia, solo yo puedo llevar. Es probable que mi nombre no quede grabado en la historia, pero mis acciones ciertamente afectarán todo lo que encuentre. Pasaron varios segundos antes de que la sonrisa de Stein se ampliara. Quizás haya esperanza para ti, pero Gentil. Gentil se rió ligeramente en respuesta. Quizás lo haya. El silencio en la habitación era ensordecedor mientras Bakugo miraba a través de las persianas que cubrían las ventanas. Detrás de él estaban Hiro y Yaoyorozu, los dos vendando lentamente las heridas que habían recibido a través de las múltiples batallas por las que habían pasado. Bakugo tuvo que admitir que habían luchado y luchado duro contra oponentes que, en su mayor parte, se habían sorprendido por su nivel de fuerza.
Si se encontraran con héroes de aquí en adelante, entonces no había posibilidad de que no hicieran todo lo posible desde el principio. Mirando hacia abajo a su puño, Bakugo recordó la batalla que había tenido con Ryukyu. De hecho, había sido una de las 10 heroínas mejor clasificadas, pero estaba en el lado inferior de las cosas. Ryukyu incluso se había enfrentado a los tres con relativa facilidad después de haberse puesto serio. No se sabía realmente cuánto daño había logrado causar Hiro en su ataque inicial, pero definitivamente le había causado algún dolor al héroe número 9. Era difícil saber si alguno de sus ataques había hecho tanto daño a la piel del dragón desde un punto de vista externo. De todos modos, a pesar de todas sus bravuconadas, Bakugo sabía que los tres estaban claramente superados y con razón. Nadie se encontró simplemente como uno de los héroes más fuertes por casualidad. A pesar de todo el entrenamiento por el que habían pasado, los tres todavía eran adolescentes que ni siquiera habían completado un solo año en la UA. Habían luchado contra múltiples héroes y compinches que se habían interpuesto en su camino antes de ser atacados por Ryukyu y su recluta de tercer año. Nunca tuvieron una oportunidad, pero habían luchado independientemente, porque los verdaderos héroes seguían luchando independientemente de las probabilidades en su contra. A regañadientes, podía sentir el orgullo de Shirou. ¿Cómo te sientes?, preguntó Hiro, las primeras palabras que se habían pronunciado desde que los tres habían invadido la propiedad abandonada. Bien, refunfuñó Bakugo mientras se alejaba de las persianas, agarrando el papel de vendajes que Hiro le arrojó. Deberíamos mantenernos encerrados aquí durante los próximos 2 días, estamos exhaustos y sin condiciones para pelear. A menos que necesitemos salir a buscar comida, mantenemos nuestros traseros fuera de la vista. Deja que los héroes vengan a nosotros si todavía están buscando pelea. Hiro asintió con la cabeza en señal de afirmación, todavía disculpándose por haber sido atrapado en primer lugar. Ninguno de ellos estaría tan herido como lo estaban actualmente si ella hubiera sido más cuidadosa con su entorno. Si no la hubieran visto, entonces... Deja tu deprimido Hiro, se burló Bakugo cuando terminó de atarse un vendaje alrededor de su antebrazo. Nos han estado buscando durante años. Si no hubieras sido tú quien hubiera sido descubierto, habría sido uno de nosotros en algún momento. No podíamos mantenernos fuera de su alcance para siempre. Las palabras de consuelo de Bakugo, o al menos lo que Hiro asumió que era consuelo, hicieron poco para tranquilizarla. Incluso si era cierto, no hacía que la situación fuera más fácil de tragar. Gracias, finalmente respondió, desviando la mirada mientras lo hacía. Chasqueando la lengua molesto, Bakugo se dispuso a lidiar con sus heridas lo mejor que pudo. Pasaron varios minutos antes de que se quejara a la única persona que parecía estar más oprimida que el adolescente que había sufrido el mayor daño y había hecho que lo arrojaran a la guarida del león en primer lugar. Muy bien, Coleta, ¿estás deprimido por el hecho de que no aceptamos la oferta de las gatitas? ¿Qué? No. Por supuesto que no. Tanto Hiro como Bakugo miraron a Yaoyorozu con preocupación, ninguno de los dos creyó en lo más mínimo sus palabras. Momo, dijo Hiro suavemente. Sé que la oferta era tentadora, pero al mismo tiempo, no era lo que nos propusimos hacer. Además, no es como si hubiéramos podido ir por nuestra cuenta, las gatitas salvajes y salvajes nos habrían llevado allí. ¿Cómo crees que habría pasado eso con Shirou cuando los tres nos juntamos con 4 héroes profesionales? Mira Coleta, toda la situación es una mierda y tenemos que aceptarlo por lo que es, refunfuñó Bakugo mientras se dedicaba a cuidar sus heridas. Estamos aquí destrozándonos el trasero por lo que creemos y tienes que descubrir en qué crees si tenemos alguna posibilidad de sobrevivir aquí. Si haces una pausa o vacilas por un solo segundo, estás tostado y nos arrastrarás contigo. Si quieres ir a buscar a Shirou, hazlo por tu cuenta, pero no hagas que todo se trate de ti. El dolor en el rostro de Yaoyorozu era evidente antes de ponerse de pie de un salto, marchar a la habitación cercana y cerrar la puerta de golpe detrás de ella. Eso fue duro de tu parte, reconoció Hiro. Tenía que estarlo, respondió Bakugo. Lo sé, no significa que tenga que gustarme. Habiéndose metido en una pelota en el suelo, Yaoyorozu trató de reprimir las emociones que sentía con poco éxito.
Por supuesto que quería ver a Shirou, ella era la única persona en su grado que había pasado tanto tiempo juntos. Ella se había esclavizado con el kendo a través de la intensa sesión de entrenamiento de Shirou. Pero ahora el kendo se había ido, muerto a manos de la Liga de Villanos. Sabía que era casi una certeza que Shirou los perseguiría y quería estar a su lado cuando lo hiciera. Quería verlo vengarse por lo que le había sucedido a su amiga, su pareja durante esos tiempos difíciles. Ella quería estar allí, para apoyarlo de cualquier manera que pudiera. No importaba si su ayuda no era deseada, ella solo necesitaba estar a su lado. Los otros dos simplemente nunca pudieron entender sus sentimientos. Ella había dejado la seguridad de los Estados Unidos. Convenció a Hiro de que también se fuera más porque no quería pasar tanto tiempo sola. Ahora, sin embargo, deseaba no haber considerado nunca hablar con Hiro y simplemente haber huido sola. De esa manera, podría haber aceptado la oferta hecha por Wild Pussycats y actualmente estar de camino al lado de Shirou, donde necesitaba estar. Donde él la había entrenado para estar. Esto es para lo que Shirou la había entrenado, así que tenía que hacerlo. Ese era su propósito. Si hubieran sido ella y Hiro, sin duda podría haberla convencido de unirse a ella en una búsqueda para encontrar a Shirou y luchar directamente a su lado. Sabía que Hiro no estaba tan dedicada a la causa como ella, pero Yaoyorozu sabía que algunas sugerencias habrían sido todo lo que necesitaba para que siguiera adelante con su plan. Entonces Bakugo se había insertado en la mezcla y sus planes se habían desordenado. Se había insertado en la mezcla e hizo bullicioso el primer movimiento, cuando asaltó el estudio del curso de apoyo, derribó la puerta y obligó a toda la atención a ellos. Ella ya había planeado que ella y Hiro simplemente se escabulleran, incluso que pareciera que los dos simplemente se estaban tomando un permiso de ausencia para poner en orden los asuntos internos. Bakugo había destruido cualquier posibilidad de que eso sucediera y les había hecho mucho más difícil localizar a Shirou. Entonces Bakugo había envenenado la mente de Hiro, tentándola por un camino en el que ayudarían a Shirou alejando la atención de él. En teoría, ayudó, pero solo en los sentidos más simples. El más mínimo de los márgenes. Sin embargo, al ponerse en riesgo, si Shirou lo presenciara y sintiera que necesitaba hacer algo, muy bien podría poner en peligro toda su operación. No había posibilidad de que él no estuviera al tanto de lo que habían pasado y de cómo incluso habían sido acorralados por un miembro de los 10 mejores héroes. Entonces, justo cuando todo iba en forma de pera, una oportunidad de oro cayó en su regazo. Las salvajes gatitas iban a decirles activamente dónde se encontraba Shirou, dándoles su objetivo final. Entonces Hiro, manipulado por los planes de Bakugo, se puso de su lado para atacar verbalmente a las salvajes gatitas. Ella podría haber aceptado la oferta, pero cuando lo hizo, la acorralaron, incapaz de decir nada antes de tener que encontrarse siguiéndola. Ella no pudo aceptar la oferta del equipo de héroes, simplemente habían sido derribados por completo y le dijeron que todo su plan había sido una completa pérdida de tiempo. No había forma factible de que ella pudiera permanecer con ellos. Entonces, el último clavo en el ataúd, fue que ella realmente creía que Bakugo no confiaba en ella en lo más mínimo. Él se había hecho cargo de su operación sin pensarlo 2 veces y la había pasado por alto. Si bien ella hizo todo lo posible por no dejar que sus expresiones externas mostraran la confusión interna que estaba sufriendo, era evidente que él no tenía fe en ella en cómo se refería a ella. Cola de caballo. Ni una sola vez se había referido a ella con otra cosa. Ella había estado cerca de Bakugo lo suficiente como para saber que él no se refería a nadie que sintiera que estaba por debajo de él o por quien tuviera algún tipo de respeto. Hiro, él había llamado por su nombre. Hiro se había ganado el respeto de Bakugo. Ella seguía siendo solo una cola de caballo. Si quería alguna posibilidad de reunirse de nuevo con Shirou, tenía que ser algo más que una simple cola de caballo. Ella no podía enfrentarse a toda la industria de los héroes mientras intentaba encontrar a Shirou. Necesitaba la fuerza y la habilidad que tanto Hiro como Bakugo aportaron a la mesa. Tenía que ser más. Tenía que hacerlo. Por Shirou. Shirou, tenemos que hablar. Shirou sabía el tono que Rin estaba usando de inmediato, entendiendo que ella no le estaba pidiendo que se reuniera con ella más tarde.
Rin le estaba diciendo que iban a tener una conversación de inmediato y que no había posibilidad posible de decir que no. Claro, respondió mientras salía de la comodidad de la sala de estar donde él y Eri habían estado viendo un programa para niños. La joven ni siquiera movió un músculo, ya que Shirou la dejó sola. ¿De qué quieres hablar? Tú, o lo que es más importante, eso, dijo Rin, sus ojos mirando temporalmente el brazo de metal que abrazaba el hombro de Shirou. Dado que este es tu plan en juego, solo tiene sentido que luches en tu mejor momento. Creo que es hora de que Eri utilice su habilidad y te devuelva el brazo. Ella ha estado practicando bajo mi supervisión y creo que podrá hacerlo sin problemas. Es bueno escucharlo. Sin embargo, dijo Rin, sus ojos agudizándose ligeramente. Hay algo que he estado presenciando con tus interacciones con Eri que me ha mostrado algo que no había visto en bastante tiempo. No sé si estás tan empeñado en tu plan como crees que estás. La mirada de Shirou entró en juego de inmediato, pero él no dijo nada, lo que permitió que Rin continuara. Los primeros meses de estar en este mundo te cambiaron, ya que trataste desesperadamente de encontrar una razón para encajar mientras perseguías tus ideales. Francamente, falló. Tenías grandes ideas sobre cómo dar forma al mundo, pero cambió quién eras. Sin embargo, al verte interactuar con Eri e incluso con la forma en que pasaste tiempo con los estudiantes de 1A, se vislumbró el viejo tú, el tú que luchó junto a Saber en la guerra del Grial. Hay una felicidad para ti que te ha faltado. Solo quiero saber si sigues con tu plan tal como está, apagarás esa pequeña esperanza de felicidad de una vez por todas. El rostro de Shirou permaneció arraigado en su lugar durante todo el discurso de Rin, imposible de leer cualquier forma de expresión. Hizo todo lo posible por recordar mentalmente cómo habían experimentado sus primeros meses de adaptación a este nuevo mundo y cómo se había sentido, cómo el mundo que lo rodeaba lo había hecho sentir. Si bien sus rasgos actuales no lo mostraban, era un veterano canoso que había pasado toda una vida en la batalla para salvar a todos los que podía. Sin embargo, en este mundo, no podía dedicarse activamente a salvar personas como alguna vez lo había hecho simplemente porque este mundo estaba lleno de personas calificadas que salvaban a las personas como profesión. No estaban salvando a la gente porque era lo correcto. Estaban salvando a la gente porque era por lo que les pagaban. Podía recordar la ira que había sentido por el sistema y lo alegre que había estado antes de enterarse de cómo funcionaba la sociedad en esta realidad. Realmente se había alejado tanto de sus creencias. Shirou, al final del día, recuperarás tu brazo, afirmó Rin. Realmente espero que lo uses de la manera que sé que puedes. Habiendo dicho su parte, Rin pasó junto a Shirou para interactuar con Eri y dejó a Shirou parado allí en silencio. Después de que pasaron varios segundos, Shirou supo que tenía que ir a pensar qué haría la versión de él como era, y qué habría hecho antes de entrar en este mundo. ¿Qué haría Shirou Emiya? Capítulo 66. La atención de Toga alcanzó su punto máximo cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Dado que ya le habían dado el almuerzo del día, no esperaba volver a ver ni saber de nadie hasta que se pusiera el sol y le entregaran la cena. La rutina era una segunda naturaleza para ella ahora y la única otra vez que se le permitía salir de la habitación era cuando necesitaba ir al baño y necesitaba una escolta. Durante la primera noche que se había quedado, había intentado escapar de la habitación que se sentía como su prisión. Aunque había una ventana, estaban demasiado altas en el aire para que ella intentara algún tipo de escape atrevido. Eso realmente solo dejó la puerta a la izquierda, que se había encontrado tratando de agarrar el pomo de la puerta esa primera noche, solo para encontrarse incapaz de agarrarla. Era como si hubiera algo por encima del elemento de aspecto estándar que impedía que su mente se agarrara. Al principio había considerado posible que el miedo de su reunión inicial con los ocupantes del edificio la hubiera mantenido en su lugar. El segundo día lo intentó de nuevo, pero una vez más no pudo agarrar el pomo de la puerta. Dada la gran cantidad de personas, era posible que uno de ellos hubiera hecho intocable el dispositivo desde este lado con el uso de su peculiaridad. Era la única posibilidad real en la que podía pensar. Por lo tanto, excluyendo sus pequeños casos en los que se le permitía limpiarse y ocuparse de asuntos personales, estas 4 pequeñas paredes eran donde había pasado día tras día.
Y ahora, alguien estaba entrando en esa área. Fue extrañamente sorprendente ver a la niña pequeña, Eri, entrar primero. No fue de extrañar en lo más mínimo ver a la mujer a la que consideraba la matriarca del edificio, Rin, siguiéndola en su persecución. «Hola Toga», sonrió alegremente Eri, saludando cortésmente a Toga antes de ir inmediatamente a examinar la habitación. Toga no pudo evitar permitir que una sonrisa juguetona cruzara momentáneamente su rostro mientras observaba a la joven hacer lo suyo antes de soltarlo inmediatamente de su rostro cuando miró a Rin. Entonces, ¿debería preocuparme? Fue una pregunta genuina. Durante todo su tiempo aquí, Rin nunca había sido quien le proporcionara su comida. Solo había sido Stein, Shirou, curiosamente, el hombre que se llamaba Gentil. Teniendo en cuenta que había pasado tanto tiempo rodeada de criminales endurecidos que habían empapado sus manos en sangre, escucharlo llamarse villano le proporcionó su único entretenimiento real. Todo eso estará determinado por lo bien que te comportes, declaró Rin antes de hacer un gesto para que Toga tomara asiento. Por mucho que quisiera jugar, dado como la había tratado Rin la última vez que había visto a la mujer, Toga eligió sentarse en la cama según las instrucciones. Bien, ahora quédate ahí, no hagas ruido y todo terminará pronto. Toga chasqueó la lengua con leve molestia, pero sabía que realmente no había nada que pudiera hacer al respecto. La última vez que había movido el más mínimo de los márgenes de una manera que a Rin no le había complacido, se había estrellado contra una pared por una explosión invisible que muy bien podría haberle destrozado los huesos. Fue solo porque esa Toga creía que la necesitaban viva que Rin en realidad no la había convertido en pasta. Muy bien, Eri, dijo Rin mientras llamaba la atención de la joven. Como puedes ver, Toga tiene una lesión que creo que vas a poder curar. ¿Crees que estás listo para intentarlo? ¿Sí? Exclamó Eri con entusiasmo, decidida a mostrar cuánto había mejorado bajo la guía de Rin. La joven básicamente cruzó la pequeña distancia entre ella y Toga antes de sonreírle. Voy a hacer que todos tus Ois se vayan. Ella proclamó. Toga simplemente parpadeó confundida antes de asentir un poco, indicando a la joven que hiciera lo que necesitaba. El villano observó cómo la niña ponía las manos en la pierna de Toga y comenzaba a concentrarse. Mientras tanto, Toga podía sentir el capricho de Eri en acción, su cuerpo reaccionando a la fuerza que provenía del niño. Era difícil explicar la sensación a medida que viajaba por todos los aspectos de su cuerpo. Fue entonces cuando llegó la incomodidad, pero de una manera acogedora. La incomodidad rodeaba la parte de su pie que le faltaba, un fantasma que pesaba en un lugar donde no había ninguna parte del cuerpo. O al menos donde actualmente no había una parte del cuerpo, ya que el desorden que era su pie comenzó a remodelarse. Toga observó con curiosidad cómo su extremidad previamente destrozada una vez más comenzaba a parecerse al apego adecuado a su pierna, con la falta de los dedos de los pies formando existencia uno tras otro. Ahí vamos, proclamó Eri mientras se quitaba las manos antes de mirar a Rin. Hice el bien. Sí, Eri, dijo Rin, dándole a la joven un ligero volante en la parte superior de la cabeza. Lo hiciste muy bien. Ahora, ¿por qué no les dices a los demás el buen trabajo que has hecho? Eri asintió definitivamente con la cabeza antes de correr hacia la puerta y abrirla. Toga notó que la niña no tenía ninguna dificultad en la simple tarea. Supongo que no estás haciendo esto simplemente por la bondad de tu corazón, dijo Toga mientras se enfocaba en Rin una vez más. Eri estaba perfectamente bien regenerando extremidades en pequeños insectos y animales, pero necesitábamos un objetivo más grande. Francamente, te usé como conejillo de indias y deberías estar agradecido de que funcionara. Algunos de los intentos anteriores de Eri, bueno, digamos que ya no existen, dijo Rin mientras sonreía a Toga, lo que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Ahora, por lo que puedo decir, su estadía con nosotros de aquí en adelante será bastante limitada, así que disfrute de las comidas que le queden mientras pueda. Eso fue todo lo que Rin dijo antes de darse la vuelta para irse, sin siquiera mirar por encima del hombro al villano cuando se fue. Mientras tanto, Toga estaba usando todos sus sentidos para escuchar cualquier tipo de candado que indicara que había sido sentenciada a quedarse una vez más en su habitación.
Al no escuchar nada y dejar pasar un puñado de minutos, se puso de pie y, por lo que pareció la primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor al presionar el pie. Si bien estaba increíblemente agradecida por la sensación, eso no era lo que le importaba en este momento. Ella había visto a Eri y Rin agarrar la manija de la puerta. Con Rin parecía esperado en este momento, la peculiaridad que la mujer acababa de parecer inmensamente poderosa, y como todavía no sabía qué era o cómo se llamaba, era difícil encontrarle un límite. Sin embargo, la peculiaridad de Eri había visto suceder ante sus propios ojos. Luego había visto cómo Eri se había ido a hablar con las otras personas en el edificio. Si Eri podía agarrar el mango, seguramente ella también podría hacerlo. Sin embargo, una vez más, con los dedos extendidos y escasos centímetros de agarrar el pomo de la puerta, no pudo cruzar el pequeño espacio. Retrayendo su mano y frotándose los dedos, Toga consideró el hecho de que todavía estaría atrapada aquí durante los próximos días. Lo que iba a suceder después de eso, bueno, ella iba a averiguar en breve si quería o no. A la brava no le importaba particularmente ir a la tienda de comestibles, dada su estatura, a menudo era la que se pasaba por alto fácilmente. Parte de la alegría de hacer una tarea tan mundana era tratar de descifrar qué era lo que Chirou prepararía con los artículos simples que compraba. Era demasiado satisfactorio tener comidas de tan alta calidad de forma regular que era casi intoxicante. La forma en que ella y Gentle continuarían sin tener esas comidas en el futuro sería un momento preocupante. Avanzando, la idea se le había pasado por la cabeza en más de una ocasión últimamente. Estaba claro que lo que fuera que Chirou estuviera planeando se haría realidad en el futuro previsible. Sin embargo, una vez hecho eso, permanecerían como una familia muy unida o tomarían caminos separados una vez que se lograra su objetivo principal. Estaba segura de que Rin no los echaría simplemente, pero era difícil entender qué depararía el futuro. Disculpe, ¿puedo tener un momento de su tiempo? La brava hizo una pausa en su caminata y se volvió para mirar a la mujer parada cerca e inmediatamente se congeló. El disfraz que llevaban dejaba muy claro que eran un héroe profesional, popular por el hecho de que sus compañeros de equipo cercanos firmaban autógrafos y posaban con civiles. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la brava, tratando de mantener la calma bajo presión. Necesito que me entregues esto, dijo el héroe mientras le ofrecían una carta a la brava. La brava parpadeó un par de veces antes de mirar a quien iba dirigida. Una vez más se congeló y miró al héroe con miedo, quien rápidamente levantó un dedo sobre sus labios para indicarle a la brava que se callara. No se preocupe, no tenemos intención de arrestarlo a usted y a sus acompañantes, y le prometo que no le diremos a ninguna otra agencia su ubicación. La brava dejó que se formara un ceño fruncido en su rostro mientras consideraba la opción dada. Bueno, ni siquiera era una opción, no tenía más remedio que creer en la oferta que se le estaba haciendo. ¿Por qué haría esto por ti?, preguntó mientras se apretaba más la carta. Porque la ubicación de sus 3 gatitos desaparecidos está allí. Midoriya metió el puño en el saco de boxeo, el objeto denso hizo sonar las cadenas que lo sostenían en su lugar cuando el estudiante de cabello verde terminó su última combinación de ataques. Respiraciones profundas sacudieron su sistema mientras se calmaba antes de dar varios pasos hacia atrás para reanudar su posición. A diferencia de la mayoría de las veces en que Midoriya se encontraba entrenando solo, esta vez lo hacía sin el beneficio de su peculiaridad. De vez en cuando tenía que recordarse a sí mismo que érase una vez que no tenía un don tan poderoso a su disposición. También tuvo que recordarse a sí mismo que cuando no tenía una fuerza tan magnífica a su disposición, había limpiado toda una playa de basura y escombros con nada más que su propia fuerza. Mirando brevemente sus manos, Midoriya recordó cada pequeño aspecto de su vida escolar por el que había pasado desde que había sido dado uno por todos. Incluso con toda la fuerza que había ganado con el uso de sus propias manos, al final del día, en comparación con casi todos los que conocía, ese nivel de fuerza no representaba nada en comparación. La única fuerza verdadera en este mundo provenía de las peculiaridades de las personas y de cómo podían utilizarlas. Excepto que había una diferencia en esa ecuación. Y muy bien podría ser la persona más peligrosa que existe.
En cada sesión de entrenamiento en la que había participado activamente, Shiro a menudo mostraba sus habilidades, sin recurrir a ninguna de sus armas. Su fuerza y destreza provenían de cómo las manejaba y de la fuerza necesaria para utilizarlas más allá de un nivel con el que muchos podrían soñar. ¿Cuántos años había pasado perfeccionando su cuerpo más allá de cualquier nivel normal? ¿Cuántos meses de funcionamiento constante fueron necesarios para superar velocidades que eran naturalmente factibles? Midori ya sabía que para poder aprovechar al máximo su don, necesitaría fortalecer su cuerpo lo suficiente como para permitirle acceder a porcentajes más altos de uno para todos. Dado lo tensos que estaban todos los maestros últimamente, lo más probable era que su cuerpo no pudiera crecer lo suficientemente rápido como para lo que se necesitaba. Sin embargo, si pudiera acceder a un solo porcentaje más, podría resultar invaluable en el futuro. Si podía obtener un poco más de fuerza cuando fuera necesario, el tiempo indudablemente lo diría. Le gustara o no. Eraserhead era un profesional, él lo sabía como tal. Nunca fue alguien grandioso o pomposo, se contentó con llevar a cabo la tarea que tenía por delante. Su historial de atrapar criminales hablaba por sí mismo, pero hoy no estaba rastreando al criminal convencional. Necesitaba disciplinar a sus alumnos. Lo que sus 3 estudiantes necesitaban era una guía que solo él era capaz de dar. Si bien la mayoría de los héroes probablemente querían llevar a los Teagers a un centro juvenil, Eraserhead creía plenamente que eso sería una pérdida de su tiempo y su potencial. No como si él alguna vez les dijera eso. Aunque habían seguido su camino de una manera poco convencional, se dio cuenta de que todavía seguían sus códigos heroicos. Mientras se mantenían lo más alejados posible de quienes los llevarían ante la justicia, los 3 fugitivos habían estado lidiando con varios villanos, usando su conjunto combinado de habilidades. Era bastante admirable, pero en este mundo, a menos que siguieras las reglas establecidas por el gobierno, era difícil sobrevivir. Eraserhead lo sabía, había patinado en la línea entre el heroísmo y el justiciero durante un largo periodo de tiempo. Fue debido a sus conexiones que eran desagradables para la mayoría de los estándares que pudo rastrear el paradero de sus estudiantes. Si bien es probable que muchos héroes irrumpieran en el momento en que recibieran la información, él no fue tan rápido para hacer un movimiento. Sin duda, los 3 esperarían cierto nivel de confrontación y habrán planeado en consecuencia. Los 3 adolescentes tenían la capacidad de convertirse en algunos de los mejores que el país había visto jamás y no serían tomados por sorpresa. Por lo tanto, todo dependía de la mejor manera de abordarlo. Si tratara de detenerlos sin un plan adecuado, podría terminar siendo desastroso. Incluso si iba a eliminar su acceso a sus peculiaridades, eso los hacía no menos formidables. Había visto las lecciones extracurriculares que habían tomado bajo la instrucción de Shiro. No eran menos peligrosos sin peculiaridades que con sus habilidades. Muchos villanos entrarían en pánico y vacilarían una vez que perdieran el uso de lo que los hacía únicos. Bakugo, Hiro y Yaoyorozu no perderían un paso, especialmente una vez que se dieron cuenta de que era él y pudieron adaptarse. Quizás tendría un puñado de segundos, o quizás incluso menos. Ahora era solo una cuestión de a qué hora sería mejor atacar. Sin duda, habría al menos uno de ellos de guardia durante toda la noche, trabajando por turnos para asegurarse de que no los pillaran desprevenidos. Si ese fuera el caso, entonces quizás el mejor curso de acción sería hacerlo. Los pensamientos de Eraserhead se hicieron añicos cuando el suave ruido sordo de los pies aterrizó sobre la azotea en la que estaba encaramado. Dada la altura a la que se encontraban, solo había un puñado de profesionales que pudieran ascender fácilmente a tal altura sin llamar la atención. Sin embargo, los siguientes momentos fueron cruciales para determinar si se trataba de un enemigo o un aliado potencial. Por lo que pudo decir, aún no se había hecho ningún movimiento agresivo, pero eso no significaba que no estuvieran preparando algún tipo de ataque. Alternativamente, no habían anunciado su presencia para informarle que estaba a salvo y que contaba con la ayuda de otro héroe para ayudarlo en su búsqueda. Eraserhead. El héroe profesional dejó escapar un suspiro de sus labios, habiendo escuchado una voz que era demasiado familiar para su gusto. Dado que había logrado averiguar el paradero de los 3 fugitivos, tendría sentido que hubiera logrado obtener la misma información.
Erguido, Eraserhead se volvió hacia su antiguo alumno, el que había comenzado todo este lío en primer lugar. No dijo su nombre, no tenía sentido. Sin embargo, la única ventaja era que actualmente no tenía armas. Eso no quería decir que no fuera una amenaza, pero por experiencias pasadas, si no tuviera nada con él, no haría nada imprudente para atraer potencialmente a alguien de su pasado que pudiera causar estragos en la ciudad. Él no era tan estúpido, que planteó la pregunta de por qué estaba aquí. Sin embargo, lo más importante era algo en lo que Eraserhead había tenido que concentrarse. Algo era fundamentalmente diferente y como probablemente hizo que el hombre que tenía delante fuera más peligroso de lo que había sido durante bastante tiempo. Shiro Emilla se quedó allí casualmente, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras miraba a Eraserhead con una expresión calculadora. En lugar de uno de los brazos que había estado hecho de metal desde un terrible incidente, se le había quitado y, a través de una mansión peculiar, se había reemplazado por un brazo hecho de carne y hueso. Shiro Emilla estaba entero de nuevo. Eraserhead eligió sus siguientes palabras con cautela. Ahora no era el momento de entrar en una violencia innecesaria. Supongo que no estás de paso. ¿Por qué estás aquí, Shirou? Eraserhead se preparó para cualquier respuesta que Shirou fuera a dar. Pasaron varios segundos tensos, ya que parecía que Shiro estaba tratando de encontrar las palabras correctas para decir. Sus rasgos se suavizaron y, por primera vez en mucho tiempo, Eraserhead sintió que podía creer lo que fuera que Shiro estaba a punto de decir. Estoy aquí para salvar a nuestros estudiantes. Baste decir que eso no había sido nada remotamente parecido a lo que Eraserhead había estado contemplando.